Un soldado desplegado en Afganistán recibe de repente un mensaje urgente de su familia. Cuando regresa secretamente a casa, se escuchan fuertes llantos y gritos. Entra y... El viento arañaba inquieto las paredes de lona del barracón, llenando la habitación con los secos y agitados suspiros de la noche desértica en Afganistán. En algún lugar más allá del perímetro, un convoy distante gruñía sobre las dunas, sus faros delgados y fantasmales bajo el cielo oscurecido. Dentro el aire olía a polvo diésel y lona desgastada, un olor que Javier Ruiz hacía mucho que había aceptado como el aroma de su segundo hogar. Se sentó en el estrecho catre, sus anchos hombros encorvados, bajo la tenue luz de una bombilla colgante, sus dedos callosos ajustando la foto cuidadosamente prendida sobre su cama. Los bordes de la imagen comenzaban a curvarse, los colores una vez vivos, desvaneciéndose en un sepia cansado. La sonrisa de Elena estaba congelada en medio de una carcajada, su mano, descansando protectoramente sobre el delgado hombro de Sofía Ana, que apenas era una niña pequeña. Cuando se tomó la foto apretaba un oso de peluche maltrecho contra su pecho, su cabello oscuro cayendo sobre un ojo. Javier miró fijamente la imagen, dejando que sus dedos rozaran el papel, como si el tacto pudiera de alguna manera tender un puente sobre los miles de kilómetros que los separaban. El barracón estaba casi vacío esta noche. La mayoría de los hombres estaban de servicio o aprovechando preciosas horas de sueño. Incluso el habitual murmullo de conversación faltaba, dejando solo el traqueteo de la lona y el goteo constante de una tubería con fugas, cerca del lavabo. Su reloj emitió un pitido silencioso. Hora de la videollamada. Javier acercó su computadora portátil, la carcasa abollada por años de servicio, y hizo clic en la conexión. La pantalla parpadeó tensa por la distancia antes de estabilizarse finalmente en la escena familiar de su sala de estar en casa. Elena estaba allí sentada rígidamente en el sofá. Sofía se acurrucó a su lado, saludando con entusiasmo su diente frontal faltante, dándole una sonrisa ladeada. «Hola, papá», gorjeó Sofía rebotando ligeramente. «Hola, pequeña», dijo Javier levantando la comisura de su boca. «Te haces más grande cada vez que te veo». Elena ofreció una pequeña sonrisa, sus ojos sombreados, con algo que Javier no podía descifrar. «Saluda, Ana», la animó empujando a la pequeña figura acurrucada con fuerza a su lado. Ana no saludó. Ni siquiera levantó la vista. Su rostro estaba medio escondido contra el brazo de Elena. Y cuando finalmente levantó la mirada, Javier la vio una tenue sombra, un moretón alto en su pómulo, justo debajo de la sien. Era tenue como si ya estuviera sanando, pero inconfundible. «Hola, cariño», dijo Javier suavemente. «¿Qué pasa, mi niña? ¿Te sientes enferma?» Ana no respondió. Solo presionó su rostro más profundamente contra el costado de su madre. Elena se movió ajustando la posición de Ana sin encontrarse con la mirada de Javier. «Está bien», dijo rápidamente. «Le pusieron las vacunas ayer. La fiebre la ha puesto un poco pegajosa. Eso es todo». Javier frunció el ceño. «¿Estás segura de que eso es todo? Se ve rara». «Es normal», insistió Elena alisando el cabello de Ana. «Ya sabes cómo es con las vacunas, sensible. Volverá a ser la de siempre en poco tiempo». Había una tensión en la voz de Elena que no había notado antes. Sofía ajena. A todo comenzó una historia confusa sobre su examen de ortografía y el proyecto de arte con macarrones que estaba haciendo para la escuela. Javier se obligó a concentrarse asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados, pero sus ojos seguían desviándose hacia Ana, quien permaneció en silencio durante toda la llamada. Después de un rato, Elena se movió de nuevo, su sonrisa tensa. «Probablemente deberíamos dejarte descansar. Javier, tienes una patrulla temprano, ¿verdad?» «Sí», dijo Javier lentamente. «Temprano». Vio cómo la pantalla se congelaba por un momento, el rostro de Elena capturado a mitad de un parpadeo, antes de que la conexión se cortara en estática. La pantalla de la computadora portátil se desvaneció a negro, dejando a Javier mirando su propio tenue reflejo. Se quedó sentado allí por un largo momento, la soledad oprimiéndole más de lo habitual, el barracón a su alrededor sintiéndose más grande, más vacío. Afuera el viento arreció sacudiendo las paredes con un sonido seco y hueco que le recordaba a huesos chocando. Era una noche fría, incluso en el desierto.
Javier sacó un cuaderno maltrecho de su bolsa de lona, pasando bocetos que Sofía le había enviado por correo y cartas a medio terminar que nunca había enviado. Hizo clic en su bolígrafo, el sonido agudo en el silencio, y comenzó a escribir: «Queridas Sofía y Ana». Escribió lentamente, su mano firme a pesar de la opresión en su pecho. «Papá las extraña más que a nada. Espero que se porten bien con mamá y se cuiden mutuamente mientras estoy lejos. Estoy contando los días hasta que pueda volver a casa y llevarlas a las 2 a tomar un helado como solíamos hacer». Las palabras se sentían mecánicas, distantes, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo, tanto como de consolarlas. Javier hizo una pausa mirando la frase a medio terminar, el bolígrafo pesado en su mano. Una ráfaga de viento sacudió la lona de nuevo, y en algún lugar el tenue olor a humo se filtró por las costuras. Cerró el cuaderno sin firmar. Había cosas que un padre debería poder arreglar: una rodilla raspada, una pesadilla, una pelea entre hermanas. Pero al mirar ese pequeño rostro tembloroso esta noche, Javier se había sentido impotente por primera vez en mucho tiempo. Algo no estaba bien. Lo había visto, lo había sentido, y no había nada que pudiera hacer desde la otra mitad del mundo. Suspirando pesadamente, se deslizó en el catre, los resortes crujiendo bajo su peso. Miró fijamente el oscuro techo de lona, la tela combándose ligeramente por el viento del desierto, e intentó vaciar su mente, pero la imagen del rostro amoratado y silencioso de Ana flotaba justo detrás de sus ojos cerrados, negándose a dejarlo ir. El sol de la tarde extendía largos dedos sobre los desgastados tablones de madera del suelo, el polvo arremolinándose perezosamente en la tranquila y dorada bruma. Afuera, en algún lugar más allá de los setos cuidadosamente recortados de su vecindario suburbano, un perro ladraba, y una cortadora de césped zumbaba su distante murmullo, entrando y saliendo como un suspiro cansado. Dentro de la casa, la atmósfera era más pesada, llena del traqueteo de una sartén en la estufa y el tenue y rítmico sonido de una cuchara de madera raspando una olla. Elena estaba en la estrecha cocina revolviendo una salsa que había comenzado a pegarse en el fondo. Su cabello, una vez cuidadosamente recogido, se había aflojado en mechones desgreñados alrededor de su rostro. La pequeña ventana sobre el fregadero dejaba entrar una cuña de luz solar nítida y caliente contra la encimera de azulejos. En la sala de estar, Sofía y Ana jugaban, o al menos Sofía jugaba. Ana, más pequeña y silenciosa, seguía el ejemplo de su hermana, lo mejor que podía, arrastrándose detrás con una muñeca maltrecha apretada contra su pecho. La alfombra estaba sembrada de crayones, piezas de rompecabezas y los restos arrugados de una página de un libro para colorear que Sofía había abandonado a mitad de camino. «¡Atrápala, Ana!», llamó Sofía, su voz aguda y ansiosa. Ana, apretando la muñeca con fuerza, parecía insegura. Sofía estaba equilibrando uno de los platos de porcelana de Elena en sus palmas, tambaleándose mientras intentaba hacerlo girar como un juguete. Ana negó ligeramente con la cabeza, sus pequeños pies retrocediendo. «¡No seas bebé!», se burló Sofía, inclinando el plato peligrosamente, mientras daba unos pasos corriendo. El plato voló. No fue elegante. Golpeó el brazo del sofá, giró torpemente en el aire y se estrelló contra el suelo con un fuerte crujido. Un silencio cortante cayó sobre la habitación, roto solo por el frenético correteo de los pedazos sobre la madera dura. Por un momento ambas niñas se quedaron paralizadas, luego pasos pesados rápidos provenientes de la cocina. Elena apareció en la puerta, su rostro enrojecido por el calor de la estufa, una fina línea de ira ya tensando su boca. «¿Qué pasó?», exigió su voz cortando la quietud. Sofía, sin dudarlo, señaló con un dedo tembloroso a Ana. «Ella lo hizo», dijo. Ana lo tiró. Ana, apretando su muñeca con más fuerza, levantó la vista con ojos grandes y desconcertados. Sus labios se entreabrieron como para protestar, pero no salió ningún sonido, solo una respiración suave y temblorosa. La mirada de Elena se agudizó. No pidió aclaraciones. No miró los ángulos, las distancias, el temblor en las manos de Ana. «¡Torpe!», espetó Elena, cruzando la habitación en 2 zancadas. Ana retrocedió instintivamente, pero no había dónde correr. Elena la agarró del brazo, no bruscamente, pero tampoco suavemente, y con un movimiento rápido y mecánico
Le dio 2 palmadas secas en la parte posterior de las piernas. «No cenarás esta noche si no te portas bien», dijo Elena entre dientes. La muñeca de Ana se le escapó de los dedos y cayó al suelo con un golpe suave. El sollozo que escapó del pecho de Ana fue crudo más confusión que dolor. Un sonido tan pequeño que pareció encoger su cuerpo donde estaba parada. Se inclinó recogiendo su muñeca, enterrando su rostro contra ella, como si pudiera esconderse allí. Sofía se quedó a un lado con los brazos cruzados, los ojos moviéndose entre su madre y su hermana. Había un destello de algo en su expresión, no exactamente triunfo, sino una especie de culpa cautelosa que aún no sabía nombrar Elena. Respirando pesadamente, se volvió hacia la cocina sin decir una palabra más. El olor a algo quemado llenó el aire, pero ella no pareció notarlo. Ana se dejó caer al suelo, sentándose con las piernas cruzadas en medio de los fragmentos del plato roto, lágrimas silenciosas dejando rastros limpios en sus mejillas sucias. La tarde se arrastró lentamente hacia la noche. Se sirvió la cena, y Sofía comió con parloteo animado llenando el silencio. Que Elena no se molestó en romper, Ana se sentó en silencio, picoteando su comida demasiado asustada para pedir otra porción, incluso cuando su estómago se retorcía de hambre. Nadie mencionó el plato roto de nuevo. A la mañana siguiente la casa todavía estaba envuelta en una especie de silencio quebradizo. Elena le entregó a Ana su pequeña mochila desgastada en la puerta, sin una mirada su atención ya puesta en la brillante lonchera y el cabello trenzado de Sofía. Ana apretó la bolsa contra su pecho, su pulgar jugueteando con la correa deshilachada mientras caminaban a la parada del autobús. Cuando las puertas del autobús escolar se abrieron con un silbido mecánico, Sofía subió corriendo los escalones saludando a sus amigos. Ana subió con más cautela el dobladillo de su suéter, rozando el borde sucio de los escalones. En la escuela, el día se desarrolló en largos tramos incoloros. Ana hizo todo lo posible por encogerse en los bordes del aula. Su mano nunca se levantó cuando la maestra hizo preguntas. Su voz nunca fue lo suficientemente alta como para oírse. No importó. Nadie se dio cuenta realmente. En el recreo vagó cerca de los columpios donde los niños más grandes reinaban con risas fuertes y manos descuidadas. Alguien le arrancó la cinta del pelo al pasar. Otro niño ni siquiera sabía su nombre. Le dio un golpe en la parte posterior de la oreja y se rió cuando ella hizo una mueca de dolor. No lloró, no corrió a la maestra, simplemente se movió a otro rincón del patio de recreo, abrazándose a sí misma observando el borrón de movimiento y color, desde una distancia segura. Nadie la extrañó. Más tarde esa tarde, la oficina principal de la escuela zumbaba con voces bajas y el ocasional timbre agudo del teléfono. La señora Carmen, la maestra de aula de Ana, se sentó detrás de su escritorio, dudando un momento antes de levantar el auricular. Marcó el número que figuraba como «Contacto de padres» para Ana. La línea hizo clic. Sonó 2 veces y luego la voz de Elena respondió distraída. «Hola, señora Ruiz, soy la señora Carmen, la maestra de Ana», dijo la mujer suavemente. «¿Tiene un momento?» Hubo una pausa, un crujido de tela como si Elena se estuviera pasando el teléfono de un hombro a otro. «Sí, claro. ¿De qué se trata?» La señora Carmen eligió sus palabras con cuidado. «Solo quería comunicarme. He notado que Ana parece un poco retraída últimamente. Tiende a mantenerse al margen durante las actividades grupales. Y hoy dudó ligeramente. Hubo algunos incidentes en el recreo, algunas burlas de otros niños. Nada demasiado grave, pero pensé que era mejor mencionárselo». Al otro lado, Elena suspiró un sonido suave e impaciente. «Cosas de niños», dijo. «Ana es sensible, siempre lo ha sido». «Entiendo», dijo la señora Carmen, su voz aún amable. «Pero a veces incluso las burlas menores pueden acumularse y afectar la confianza de un niño. Podría ayudar si tuviera un apoyo adicional en casa, tal vez solo un poco más de ánimo». El tono de Elena se enfrió notablemente. «Mire, aprecio su preocupación, pero Ana está bien. No es de cristal. Se endurecerá». La señora Carmen apretó los labios por un momento y luego dijo en voz baja: «Está bien, señora Ruiz. Gracias por su tiempo». La llamada terminó con un adiós cortante. Cuando sonó la campana final,
Ana subió sola al autobús de vuelta a casa sentándose en el penúltimo asiento junto a la ventana. Apoyó la frente contra el cristal, viendo el mundo pasar en colores borrosos, su pequeño aliento, empañando pequeños círculos en el cristal. Cuando se detuvieron en la parada, vio la figura de Elena esperando al final del camino de entrada, con los brazos cruzados, la mirada impaciente, incluso desde la distancia. Ana se levantó, recogiendo su bolso, pisando con cuidado una caja de jugo arrugada que alguien había dejado en el pasillo. No se apresuró. Ya no tenía sentido apresurarse. Al bajar del autobús, echó una mirada hacia el patio de recreo ahora vacío y lleno de envoltorios de caramelos y chaquetas olvidadas. Un solo columpio se movía con el viento crujiendo suavemente en el aire fresco. La casa se alzaba ante ella como una advertencia silenciosa. Ana apretó su mochila y caminó lentamente hacia ella, cada paso más pesado que el anterior, el peso del día presionando con más fuerza sobre sus pequeños hombros. La tarde se hizo más profunda, lentamente la luz del sol drenándose del cielo, hasta que solo un azul oscuro manchó las ventanas. En la cocina el fuerte olor a queso derretido se aferraba obstinadamente al aire denso y casi sofocante. Elena se movía con una ligereza inusual, mientras revolvía la olla de espagueti, sus labios curvados en algo parecido a una sonrisa, una visión rara en estos días. «Tu favorito», dijo alegremente mirando por encima del hombro donde Sofía estaba poniendo la mesa con un florecimiento exagerado. «Te lo mereces, cariño. Las notas sobresalientes merecen algo especial». Sofía rió entre dientes girando una vez en medio de la cocina antes de dejarse caer en su silla. Ana la siguió más silenciosa, más pequeña de alguna manera, como si intentara ocupar el menor espacio posible. Elena colocó el plato humeante en el centro de la mesa, con un pequeño florecimiento. Los fideos brillaban bajo una gruesa capa de queso, el olor agudo y pesado. «A comer», dijo Elena alegremente entregándole un plato colmado a Sofía, quien no perdió tiempo en enrollar los espagueti alrededor de su tenedor, llevándose una montaña de pasta cubierta de queso a la boca. Ana miró su propio plato. No lo tocó. Elena se dio cuenta casi de inmediato. «¿Qué pasa ahora?». Ana se movió en su asiento apretando el dobladillo de su suéter. Su voz cuando llegó apenas superó un susurro. «Yo no puedo. Me da asco». La sonrisa de Elena se evaporó. Su mandíbula se tensó. «Eso es todo», dijo su voz plana. «Si no comes, te quedas con hambre». Ana volvió a mirar el plato. El olor le revolvía el estómago. Sabía lo que pasaba cuando comía queso. También sabía lo que pasaba cuando se negaba. Su pequeña mano tembló, mientras tomaba su tenedor. Al otro lado de la mesa, Sofía parloteaba sobre su proyecto escolar ajena o fingiendo serlo. Elena asintió distraídamente, sus ojos fijos en Ana, como si la desafiara a negarse. El primer bocado se deslizó a regañadientes por la garganta de Ana, el calor grasiento aferrándose a su lengua. Su estómago se encogió casi de inmediato, pero se obligó a masticar, a tragar, a sonreír débilmente. Cuando Elena la miró, comió 3 bocados más, antes de que no pudiera más. Dejó su tenedor, sus manos resbaladizas de sudor. Nadie se dio cuenta. A nadie le importó. Las horas se arrastraron. Sofía terminó su comida saltando de la mesa con un pequeño zumbido complacido. Elena recogió los platos sin comentar sus movimientos rápidos y eficientes. Ana se deslizó de su silla y se acurrucó en el sofá con la cabeza metida en la esquina, los brazos apretados alrededor de sus rodillas. La primera oleada de náuseas la golpeó antes de que los platos estuvieran secos. Intentó no hacer ruido. Intentó no gemir cuando su piel se cubrió de manchas ardientes y con picazón, o cuando su garganta comenzó a cerrarse lentamente, como si una mano invisible se estuviera envolviendo alrededor de su cuello. Elena se sentó en el sillón reclinable desplazándose por su teléfono, su rostro iluminado por el brillo fantasmal de la pantalla. «Mamá», susurró Ana con voz ronca. «Mamá, me duele». Elena no levantó la vista. «Estarás bien si te vas a la cama ahora». Ana se deslizó del sofá, sus rodillas doblándose ligeramente, y se dirigió hacia las escaleras. Cada paso se sintió más pesado que el anterior, su respiración llegando en bocanadas superficiales y jadeantes. Cuando llegó al rellano, sus piernas cedieron por completo y se desplomó al suelo con un sonido suave y roto. Fue Sofía quien la encontró.
«Mamá». La voz de Sofía cortó el aire aguda y penetrante. «Mamá, ¿a Ana le pasa algo?». Elena suspiró pesadamente, como si le pidieran mover montañas. Se levantó lentamente, la irritación grabada en cada línea de su cuerpo. Pero cuando vio la pequeña figura de Ana tendida en la alfombra, vio la violenta erupción roja floreciendo en sus brazos y cuello. Su expresión finalmente cambió. No a pánico, no a miedo, sino a un frío cálculo. Un minuto después, el coche rugía por la calle tranquila. Ana acurrucada en el asiento trasero, su cabeza ladeándose débilmente contra la ventana. El pueblo pasó borroso, escaparates oscurecidos, luces de tráfico parpadeantes, la figura ocasional encorvada contra la noche. En el hospital, las luces de emergencia zumbaban arriba proyectando largas y cansadas sombras sobre el pavimento agrietado. Elena sacó a Ana del coche sin ternura, llevándola a la sala de espera iluminada con fluorescentes, donde padres cansados y niños enfermos se desplomaban en sillas destartaladas. No acunó a Ana, no le susurró suaves palabras de consuelo en el cabello. Solo caminó con paso firme, sus brazos tensos alrededor del peso inerte de su hija, como si llevara un paquete pesado que no podía esperar a dejar. Las puertas automáticas se cerraron con un silbido detrás de ellas. Dentro, bajo el zumbido indiferente de las luces del hospital, Ana desapareció en manos de extraños. La luz de la mañana era débil, luchando por atravesar las pesadas nubes que se cernían bajas sobre los tejados. Las calles brillaban por una noche de lluvia ligera y algunos charcos solitarios se aferraban obstinadamente a los bordes de la acera. Un periódico maltrecho revoloteaba a lo largo del bordillo, atrapado y liberado por la brisa lánguida. Dentro de la casa de los Ruiz, el aire era denso y tenso, cargado de la inquieta excitación que solo pertenecía a Sofía. Corría de habitación en habitación, su risa aguda e insistente, mientras Elena recogía bolsas junto a la puerta con un aire de eficiente desapego. «Date prisa, Sofía», llamó Elena por encima del hombro. «No queremos llegar tarde al parque». Ana se quedó quieta cerca de la escalera, sus manos retorcidas en el dobladillo de su camisa. Ya tenía los zapatos puestos, su pequeña mochila colgada de un hombro. No preguntó a dónde iban, no preguntó si ella iba. Elena finalmente la notó girándose con un suspiro. «Hoy irás con la señora Teresa», dijo apartando bruscamente el cabello de Ana de su frente. «Volveremos más tarde». Ana asintió una vez, pequeña y obediente. Elena se arrodilló no con afecto, sino para subir la cremallera de la chaqueta de Ana. Sus manos eran rápidas, prácticas. «Pórtate bien, Ana. No causes problemas». Sofía pasó corriendo junto a ellas, casi haciendo perder el equilibrio a Ana, y Elena rió ligeramente. Abrió la puerta, el aire frío entrando, y guió a Ana por el camino hacia la modesta casa de al lado. La señora Teresa ya estaba esperando en el porche, su figura ancha envuelta en un suéter grueso, un libro olvidado, equilibrado en su rodilla. «Buenos días, Elena», dijo Teresa, su voz áspera pero amable. «¿Y ustedes, dos pequeñas damas?» «Buenos días, señora Teresa», gorjeó Sofía radiante. Elena sonrió tensamente. «Gracias por cuidar a Ana por mí», dijo. «Sofía y yo vamos al parque de atracciones. Solo nosotras dos hoy». Los ojos de Teresa se dirigieron a Ana, quien estaba medio escondida detrás de la pierna de su madre, mirando sus zapatos. «¿Por qué no lleva a Ana también?», preguntó Teresa suavemente, agachándose ligeramente a la altura de Ana. «Ella también podría disfrutar de los juegos». Elena enderezó los hombros. Su voz era ligera, casual. «Ana no se siente bien en las multitudes. Tiende a escaparse. No escucha bien. La última vez que intentamos algo así casi se pierde». Rió suavemente, un sonido quebradizo. «Es más fácil así». Teresa asintió lentamente, pero su mirada se detuvo en el rostro de Ana. Vio la forma en que la niña se encogía al oír la voz de su madre, cómo su pequeño cuerpo parecía plegarse sobre sí mismo, como si intentara desaparecer. «Bueno, nos divertiremos a nuestra manera. ¿Verdad, cariño?», dijo Teresa, extendiendo su mano. Ana dudó. Luego deslizó sus dedos en la palma de Teresa. Elena apenas esperó. «Pórtate bien», llamó por encima del hombro, ya caminando de vuelta al coche donde Sofía estaba esperando. El motor tosió, y luego se pusieron en marcha una nube de polvo, elevándose brevemente a su paso.
Teresa apretó suavemente la mano de Ana. «Vamos adentro, cariño», dijo. «Busquemos algo bonito para hacer». La casa olía a canela y ropa limpia, un aroma suave y reconfortante que llenaba las pequeñas habitaciones sin abrumarlas. Teresa llevó a Ana a la cocina, moviéndose suavemente mientras preparaba una olla de avena, añadiendo un chorrito de crema y una cucharada de azúcar moreno, sin preguntar. Ana se sentó a la mesa, sus pies colgando sobre el suelo, la muñeca maltrecha que llevaba apretada en sus brazos. Fue entonces cuando Teresa notó los moretones tenues pero presentes, justo debajo de las mangas de la chaqueta de Ana, a lo largo de sus delgadas muñecas. Una sombra más oscura florecía cerca del borde de su mandíbula, parcialmente oculta por un mechón de cabello. Teresa no dijo nada al principio. Puso el tazón de avena frente a Ana. Luego sacó una silla frente a ella, bajándose en ella con un suspiro silencioso. «¿Seguro que no quieres venir a la feria la próxima vez?», preguntó Teresa casualmente, revolviendo su propia taza de té. «No es divertido si te lo pierdes». Ana parpadeó hacia ella, la cuchara detenida en el aire. «No soy buena», susurró. «Me pierdo». Teresa apoyó los codos sobre la mesa descansando su barbilla en su mano. «¿Quién te dijo eso?». Ana no respondió. Sus ojos se dirigieron a su tazón y se llevó un bocado rápido a la boca, como si eso hiciera desaparecer la conversación. Teresa dejó que el silencio se extendiera un poco, llenándolo no con presión sino con calidez, con paciencia. Después de un momento, Ana habló de nuevo, su voz tan suave que Teresa tuvo que inclinarse para oír. «Mamá dice que es mejor si me quedo», dijo Ana, «para que Sofía pueda divertirse». Teresa sintió que algo se tensaba bruscamente en su pecho. «¿Alguna otra cosa? ¿Cosas difíciles?», continuó Teresa. «A veces me duele la barriga», dijo Ana en voz baja, sin levantar la vista. Las manos de Teresa se quedaron quietas sobre el hilo. «Ah, sí», dijo, manteniendo su voz ligera. Ana asintió. «A veces mamá dice que es porque soy quisquillosa». Teresa se recostó en su silla, observando a la niña con ojos cuidadosos. Había tenues moretones en los brazos de Ana, amarillos y verdes desvaneciéndose como el último aliento de una tormenta. «¿Sales mucho a jugar, cariño?», preguntó Teresa. Ana negó con la cabeza. «Juego con Dolly». Sacó una muñeca deshilachada y muy querida de su mochila y la abrazó. La garganta de Teresa se tensó, pero mantuvo su rostro amable. «Dolly es una buena amiga, supongo». Ana asintió solemnemente. Había algo roto en la forma en que la niña se aferraba a la muñeca, algo que le dolía en el pecho a Teresa. Hizo algunas preguntas más suavemente, cuidadosamente dejando que Ana respondiera o no como eligiera. La imagen que surgió no estaba pintada con trazos audaces, sino en pequeñas cosas comidas perdidas, palabras duras, largas, tardes pasadas sola. Teresa escuchó su corazón haciéndose más pesado con cada pieza. Cuando Ana se cansó, Teresa la arropó en el sofá con una suave colcha, alisándole el cabello de la frente. La casa se quedó en silencio, excepto por el tic-tac constante del reloj de la repisa y el sonido suave y uniforme de la respiración de Ana. Teresa se quedó de pie junto a la ventana mirando la calle vacía. No era ingenua. Había visto suficiente del mundo para conocer las señales, los silencios que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Javier. El nombre le vino de repente. El padre del que Elena hablaba solo raramente ahora. El soldado en algún lugar al otro lado del mar. Teresa se levantó de su silla y se acercó al teléfono montado en la pared de la cocina. Sus dedos dudaron sobre los números. No era su lugar. No era asunto suyo. Y sin embargo, ¿cómo podía apartar la mirada? Sacó el trozo de papel arrugado del cajón donde guardaba los contactos de emergencia, lo escaneó rápidamente y marcó el número que figuraba para la base de Javier. La línea crepitó tenue y distante. Una voz de mujer respondió. «Operaciones militares de los Estados Unidos. Fuerte Mackenzie». «Soy Teresa Miller», dijo su voz firme pero urgente. «Necesito enviar un mensaje al sargento Javier Ruiz. Se trata de su familia. Es urgente». Hubo una pausa. Un clic de teclas. «¿Cuál es el mensaje?», preguntó la mujer. Teresa miró por encima del hombro a Ana, quien estaba sentada pequeña y silenciosa en el sillón desgastado, sus ojos fijos en el suelo. «Solo dígale»,
dijo Teresa, su voz quebrándose ligeramente. Asunto familiar urgente. Por favor, responda. La mujer repitió las palabras cortante y profesional, y luego la llamada terminó. Teresa colgó el teléfono con una mano que temblaba ligeramente. El sol del mediodía ardía implacablemente sobre el desierto afgano, blanqueando las colinas rocosas en formas fantasmales que brillaban contra el horizonte. Un viento quebradizo raspaba fina arena a través del asfalto, susurrando a lo largo de los bordes de los barracones como voces inquietas. El sargento Javier Ruiz se secó el sudor de la frente mientras trotaba fuera del campo de entrenamiento, sus botas levantando polvo. Su cuerpo se movía por memoria muscular, los ejercicios de entrenamiento del día, un borrón de órdenes y cambios de formación. Pero su mente estaba en otra parte obstinadamente atraída por el peso que sentía en lo profundo de su estómago desde que se había despertado. Apenas tuvo tiempo de quitarse la mochila antes de que uno de los oficiales de comunicaciones lo llamara. Ruiz, llamó el joven sosteniendo una nota garabateada apresuradamente en un trozo de papel rayado. Tienes un mensaje civil. Javier lo tomó frunciendo el ceño mientras leía la letra apretada. Asunto familiar urgente. Por favor, responda. Sin nombre de remitente, sin detalles. Solo esas pocas palabras cortantes como una piedra arrojada al vasto silencio, entre él y su hogar. Un escalofrío le recorrió la nuca a pesar del calor sofocante. Sin dudarlo, cruzó a la tienda de comunicaciones, pidió que lo comunicaran con el número adjunto al mensaje. La línea satelital crepitó 1 o 2 veces y luego se conectó. «Hola», respondió una voz familiar, áspera por la edad pero firme. «Señora Teresa», dijo Javier, la tensión crepitando bajo su piel. «Soy Javier Ruiz». Hubo un instante de silencio. Luego un suspiro pesado. «Gracias a Dios», dijo Teresa. Tenía miedo de que no lo encontraran. Javier sintió que su estómago se tensaba. ¿Qué está pasando? Teresa dudó por un momento como sopesando cada palabra. «Es Ana», dijo finalmente. «Es Elena, la está dejando conmigo. A menudo dice que es más fácil si Ana no va con ellos. Dice que Ana se pierde o causa problemas». Javier cerró los ojos brevemente, las palabras raspando crudas contra su corazón. Teresa continuó, su voz baja pero firme. «Javier, le he visto moretones. He visto cómo se estremece cuando alguien levanta la voz. No sonríe. Apenas habla a menos que uno la anime». Javier apretó el borde de la mesa, sus nudillos blanqueciendo. «Ana no solo está sola, Javier», dijo Teresa. «Está asustada. Se está desvaneciendo como si nadie la viera». La línea crepitó de nuevo la larga distancia, sintiéndose insoportablemente vasta. «Sé que no es fácil para usted», dijo Teresa suavemente. «Pero si puede, hijo, necesita volver a casa. Más pronto que tarde». Javier tragó saliva con dificultad, su garganta seca. «Gracias», dijo ásperamente. «Gracias por decírmelo». «Vuelva a esa niña», dijo Teresa, su voz temblando ligeramente. Antes de que desaparezca por completo, la llamada terminó con un suave clic, pero sus palabras quedaron flotando en el aire. Mucho después, los barracones zumbaban con el bajo murmullo de los soldados fuera de servicio. Juegos de cartas, risas silenciosas, el tintineo de tazas de metal. Javier inició sesión en la conexión satelital segura más tarde. Esa noche, la videollamada conectándose con una serie de pitidos entrecortados. La pantalla parpadeó, y allí estaban. La vista familiar de su sala de estar, el sofá desgastado, la mesa de café rayada, los marcos de fotos alineados en la repisa de la chimenea. Elena estaba sentada al borde del sofá, un poco demasiado rígida, su sonrisa estirándose casi de forma antinatural. «Hola, cariño», dijo alegremente saludando con la mano. Sofía apareció junto a ella, agitando ambos brazos. «Hola, papá, fuimos al parque hoy, mamá me compró un helado». Javier sonrió automáticamente, sintiendo que la inquietud se hundía más profundamente. «Qué bien, pequeña», dijo su voz áspera de afecto. «Parece que tuviste un gran día». Elena rió ligeramente, apartándose un mechón de cabello detrás de la oreja. «Fue agradable», dijo. «Ambas niñas se divirtieron mucho. Deberías haber visto a Ana persiguiendo burbujas por todo el parque». Los ojos de Javier se dirigieron al fondo. Ana estaba sentada en el suelo, medio sombreada por el sofá,
acunando su muñeca maltrecha. No estaba sonriendo, no estaba jugando. Sus manos se retorcían nerviosamente en su regazo, su cabeza gacha como si intentara desaparecer. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Javier por una fracción de segundo, grandes, inciertos, casi suplicantes. Luego bajó la mirada, sus dedos apretándose alrededor del vestido desgastado de la muñeca. Javier sintió que algo se contraía dentro de él. «Hola, calabacita», dijo suavizando su voz. «¿Te divertiste hoy?» Ana no respondió. Se estremeció casi imperceptiblemente, sus hombros encogiéndose hacia adentro. La risa de Elena resonó de nuevo, demasiado fuerte, demasiado rápida. «Está tímida esta noche», dijo Elena agitando una mano desdeñosa. Probablemente cansada de correr todo el día en el parque. Javier forzó una sonrisa asintiendo lentamente. «Sí, tiene sentido». Era obvio que la niña había estado con Teresa todo el día. Su esposa estaba mintiendo. Sofía la estaba encubriendo y Ana seguía acobardada. Pero Javier no la expuso de inmediato. Sabía que algo olía mal. «Parece que estás haciendo un gran trabajo manteniendo el fuerte», dijo Javier con ligereza. Elena sonrió, pero no le llegó a los ojos. «Por supuesto. Nos estamos arreglando muy bien». La llamada terminó unos minutos después, las despedidas apresuradas. Elena mencionando la hora del baño, la hora de acostarse, las rutinas que mantener. Algo andaba mal, algo andaba terriblemente, innegablemente mal. Se levantó del destartalado sofá en la esquina de la tienda, empujando la silla hacia atrás con un raspón en el suelo de cemento. Sin dudarlo, Javier se dirigió a la tienda de operaciones. Dentro la noche zumbaba con voces bajas y el zumbido estático de las radios. Una sola bombilla colgante se balanceaba ligeramente con la brisa seca, proyectando largas sombras inquietas sobre las paredes de lona. Javier se acercó a la oficial de guardia, una mujer severa llamada Sargento Levin, quien levantó la vista de su portapapeles. «Necesito solicitar una licencia de emergencia», dijo Javier, su voz firme. Levin arqueó una ceja. «Problemas en casa». Javier asintió una vez. «Emergencia familiar. Acabo de recibir el mensaje». Hubo un breve silencio mientras ella lo evaluaba. Luego asintió dejando su portapapeles a un lado. «El papeleo es un desastre, pero lo haré pasar», dijo. «Estarás en el primer transporte que podamos organizar, pero aún así podría ser una semana o dos». Javier inclinó la cabeza agradecido. «Gracias, sargento». Mientras se alejaba, su mano rozó el bolsillo donde aún descansaba el trozo de papel. El cielo matutino sobre Virginia era del color del hierro viejo, una llovizna baja y húmeda aferrándose a la tierra como una segunda piel. El asfalto estaba resbaladizo bajo las botas de Javier. Al bajar del avión de transporte, una sola bolsa de lona colgada de su hombro. Se detuvo un momento en las escaleras, inhalando el aire pesado, sintiendo su mordisco en sus pulmones. América, hogar, pero no el hogar que había dejado atrás. El viaje desde la base hasta el pueblo se convirtió en una cinta gris y borrosa, bordeada de árboles despojados por los dedos rastreros del final del otoño. Javier mantuvo una mano firme en el volante, la otra apretándose y aflojándose inquietamente en su regazo. Cada milla traía una opresión a su pecho, un latido de temor que se hacía más fuerte que la lluvia repiqueteando contra el parabrisas. Cuando giró hacia su calle, el mundo pareció enfocarse a su alrededor. ¿Escuchaste esta historia antes o después del almuerzo? Si fue antes, comenta pepino. Si estabas lleno, comenta tomate. La casa de los Ruiz se encogía contra la mañana sombría, su pintura descascarándose un poco más de lo que recordaba el jardín delantero descuidado. Las cortinas estaban medio corridas, proyectando largas y delgadas sombras sobre el porche. Javier se detuvo junto a la acera, apagó el motor y se quedó sentado un momento escuchando. Al principio, solo se oía el húmedo susurro de la lluvia y el ladrido distante de un perro. Y entonces lo oyó un sollozo fino y roto, agudo y quejumbroso. Ana, su pulso latía con fuerza en sus oídos. Dejó la puerta del coche abierta de par en par y subió por el camino, sus botas chapoteando en charcos poco profundos. Al acercarse al porche, las voces se hicieron más nítidas en el aire húmedo. «Nunca escuchas», la voz de Elena afilada como cristal roto. «Yo lo siento». La pequeña voz de Ana quebrada y sin aliento. «Deja de llorar. Te juro, Ana,
que si sigues así dormirás junto a la basura. A través de las delgadas paredes, otra voz intervino, la de Sofía, fría y desdeñosa. «¿Por qué mamá tuvo que tener otra hija de todos modos?», murmuró. «Estábamos bien antes». Javier no recordaba haber alcanzado el pomo de la puerta. No recordaba que la puerta se abriera de golpe contra la pared. Todo lo que recordaba era la escena ante él. La sala de estar estaba oscura, las persianas cerradas. El aire apestaba a comida vieja y a ira rancia. Los juguetes estaban esparcidos descuidadamente por el suelo, los platos apilados en las mesas auxiliares. Un suéter arrugado en la esquina, como una piel desechada. Elena estaba de pie sobre Ana, su rostro retorcido por la rabia, su dedo índice señalando el aire. Ana. Dios. Ana estaba encogida en la alfombra, sus delgados brazos abrazándose, su cabeza gacha. Los ojos de Javier se fijaron en ella y el mundo se tambaleó. Su piel estaba cubierta de ronchas rojas y furiosas, la erupción reveladora de una reacción alérgica extendiéndose violentamente por su cuello y brazos. Sus mejillas estaban enrojecidas con un carmesí enfermizo, e incluso desde donde estaba parado, Javier podía ver el brillo alto y antinatural del sudor de la fiebre en su frente. Un parche de enfriamiento barato se aferraba torcidamente a su ceño, ya curvándose por los bordes. Su respiración era rápida y superficial, su pequeño pecho agitándose contra la sudadera demasiado grande que llevaba puesta. Por un momento, sin aliento, la casa quedó en silencio. Entonces Javier se movió. Sin decir una palabra, cruzó la habitación en 3 zancadas. Elena se giró sobresaltada. «¿Javier?», tartamudeó. ¿Qué haces aquí?». Pero Javier no respondió. No le dirigió ni una mirada. Se agachó alcanzando a Ana con manos que temblaban, a pesar de todo su entrenamiento, todos sus años de disciplina. Ana se estremeció instintivamente, su cuerpo encogiéndose ante el movimiento repentino. «Hola, mi niña», dijo Javier, su voz quebrándose al final del apelativo cariñoso. «Papá te tiene». Deslizó un brazo debajo de sus rodillas, el otro detrás de su espalda, levantándola cuidadosamente en sus brazos. Estaba tan ligera, demasiado ligera, su piel peligrosamente caliente contra él. Ana gimió suavemente sus pequeños dedos, curvándose débilmente en su chaqueta. Javier se enderezó lentamente, dándole deliberadamente la espalda a Elena y Sofía, quien estaba sentada inmóvil en el sofá, con los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro inexpresivo. No les dijo nada. No quedaba nada por decir. Afuera, la lluvia se había espesado en una cortina constante, lavando la suciedad de las canaletas y empapando el cabello de Javier mientras llevaba a Ana al coche. El motor rugió los faros cortando la sombría penumbra gris. Condujo con una mano, la otra presionada protectoramente alrededor de Ana, sintiendo cada respiración entrecortada que tomaba cada temblor de su cuerpo febril. El hospital no estaba lejos, pero cada segundo se arrastraba como una piedra alrededor de su cuello. Dentro de la sala de emergencias, bajo el resplandor indiferente de las luces fluorescentes, las enfermeras se arremolinaban a su alrededor, sus voces rápidas y eficientes. Alguien tomó a Ana de sus brazos, acostándola en una camilla. Alguien más comenzó a hacerle preguntas rápidamente. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Alergias? ¿Medicamentos? Javier respondió mecánicamente, su voz ronca. Se quedó clavado en el sitio mientras se llevaban a Ana a través de las puertas dobles batientes. El blanco de sus calcetines fue lo último que vio antes de que desapareciera por el pasillo. Por un momento, simplemente se quedó allí, con los puños apretados a los costados, el corazón latiéndole dolorosamente contra las costillas. Había confiado, y ahora, había visto. Cualquier ilusión a la que se hubiera aferrado sobre su familia, sobre Elena, sobre la vida que habían construido, se hizo añicos como cristal quebradizo, bajo el peso de lo que le habían hecho a su pequeña. Las luces fluorescentes de la sala de emergencias zumbaban débilmente arriba, proyectando un duro resplandor blanco sobre el suelo de linóleo. El hospital olía a antiséptico y a esperanza desgastada. Javier se sentó rígidamente en la silla de plástico junto a la cama de Ana, sus codos hundiéndose en sus rodillas, sus puños apretados con tanta fuerza que le dolían. Ana yacía inmóvil, terriblemente inmóvil,
su pequeño pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales y desiguales. La vía intravenosa en su mano parecía grotesca contra su delicada piel, los moretones floreciendo como oscuras flores en sus delgados brazos. No podía dejar de mirarla. No podía dejar de contar los segundos entre cada frágil respiración. Un suave golpe lo sobresaltó. Levantó la cabeza y vio a un médico, un joven con ojos cansados y un portapapeles bajo el brazo, entrar suavemente en la habitación. «Señor Ruiz», dijo el médico, su voz baja y respetuosa. Javier se levantó de inmediato, todo su cuerpo tenso. «¿Cómo está?». El médico dudó mirando la pequeña forma en la cama. Su hija estaba gravemente deshidratada cuando llegó. Comenzó cuidadosamente. También sufrió una reacción anafiláctica, muy probablemente por exposición a lácteos. Está estabilizada por ahora, pero... Hizo una pausa eligiendo sus palabras con precisión clínica. Estuvo cerca. Unas horas más sin tratamiento y podríamos estar teniendo una conversación muy diferente. Javier cerró los ojos brevemente, el peso de las palabras golpeándolo como un puño. Sus manos temblaban a sus costados. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz áspera. «¿Cuánto tiempo estuvo así?». El médico negó con la cabeza. «Difícil de decir exactamente, pero esto no es reciente. También muestra signos de desnutrición prolongada y estrés crónico». Encontró los ojos de Javier algo casi como acusación parpadeando detrás de su calma profesional. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Javier tragó la náusea creciente. «Ahora está a salvo, ¿verdad?». «Por ahora sí», dijo el médico, «pero necesitará supervisión y un entorno más seguro». La implicación fue aguda e inconfundible. Javier asintió rígidamente, su garganta ardiendo. «Gracias, doctor». Cuando el hombre se fue, Javier se dejó caer pesadamente en la silla, pasándose una mano temblorosa por la cara. Se inclinó sobre la cama de Ana, bajando la frente hasta la barandilla, respirando su tenue olor agridulce a fiebre. «Te lo juro, mi niña», susurró con voz ronca. «Nunca más dejaré que nadie te lastime». La casa se sentía diferente cuando Javier regresó. No solo desordenada, no solo abandonada, sino envenenada. En el momento en que cruzó el umbral, el aire lo golpeó como una pared. El hedor agrio de la comida podrida, el hedor pesado de algo más profundo, algo mezquino y mohoso. Elena estaba sentada en el sillón reclinable con las piernas cruzadas, los brazos cruzados sobre el pecho. Sofía estaba despatarrada en el sofá, su rostro iluminado fríamente por el brillo azul de su tableta. Ninguna de las dos levantó la vista cuando él entró. Ninguna de las dos pareció sorprendida. Javier cerró la puerta cuidadosamente detrás de él. Luego habló y su voz no era fuerte, pero era letal. «¿Qué demonios has hecho?». Elena no se inmutó. Se echó el pelo hacia atrás sobre un hombro y se encogió de hombros. «Exagerando de nuevo», dijo con ligereza. Como siempre, la sangre de Javier latía con fuerza en sus oídos. «Ana está en el hospital», dijo, cada palabra tallada en piedra. Los médicos dijeron que si se hubiera quedado una noche más sin ayuda habría muerto. Sofía levantó la vista. Entonces su expresión una mezcla de aburrimiento e irritación. «Están peleando por ella otra vez», dijo, suspirando ruidosamente. «Esa niña siempre causa problemas. Ella es la razón por la que todo está mal». Los puños de Javier se apretaron tanto que sintió que los huesos chirriaban. Se volvió primero hacia Sofía, y su voz cuando llegó fue baja y lo suficientemente fría como para romper el cristal. «Ella es tu hermana», dijo, «y si alguna vez vuelves a hablar de ella, así tú y yo, tendremos una conversación muy diferente». Sofía se encogió en el sofá, su boca tensándose en una línea hosca. Javier se volvió hacia Elena. «La dejaste sufrir», dijo su voz temblando, ahora no de miedo sino por la presión imposible de toda la rabia y la traición, arañándole las costillas. «La dejaste morir de hambre. La dejaste arder de fiebre mientras tú estabas aquí, sin hacer nada». El rostro de Elena se endureció, sus ojos brillando con un odio tan frío que congeló la habitación. «Solo tengo una hija», dijo con voz uniforme. «Sofía. Eso es todo». Por un segundo, Javier solo pudo mirarla fijamente. A la mujer a la que una vez prometió proteger, a la mujer que prometió amar a los hijos que trajeron al mundo. Ya no la reconocía. «¿De qué estás hablando?». «Eres madre», dijo en voz baja.
También le enseñaste a Sofía a amar y proteger a su hermana. Realmente no puedo entender por qué la tratas así. No mereces ser mi madre. No mereces ser mi esposa. No mereces estar en esta casa. Vete, lleva a tu única hija contigo. Esta noche, la boca de Elena se torció. Nos estás echando, después de todo, empaca tus cosas, dijo Javier. Su voz no se elevó. No necesitaba hacerlo. Llevaba todo el peso de la furia de un padre. Vete. Elena agarró su bolso con un tirón salvaje. Mientras arrastraba a Sofía hacia la puerta, se giró por última vez, su voz áspera de furia. «¡Esa niña nos destruyó!», gritó su mano cortando el aire como una cuchilla. «Crees que es tu pequeño ángel, pero ella es la razón por la que estamos rotos. Ella lo arruinó todo». La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que todo el marco tembló. El silencio inundó la casa como una marea. Javier se quedó solo en las ruinas de lo que una vez había sido su hogar, el eco del último grito de Elena aún vibrando en las paredes. Pero en medio de los escombros sintió que algo extraño se agitaba dentro de él. No miedo, no arrepentimiento, sino claridad. Sabía ahora a dónde pertenecía su lealtad, y no era a la mujer que había abandonado a su hija. Era a la niña que yacía frágil y magullada en una cama de hospital, esperando aún que alguien volviera de verdad por ella. La habitación del hospital estaba oscura, la luz de la tarde filtrándose a través de pesadas cortinas, convirtiendo el mundo exterior en un borrón apagado. Las máquinas emitían pitidos suaves, sus ritmos constantes, los únicos sonidos en el silencio. Javier estaba sentado en la silla junto a la cama de Ana, su cuerpo rígido por el agotamiento, pero su mano nunca abandonó la de ella. Observó el lento aleteo de sus párpados, la forma en que sus pequeños dedos se movían, como persiguiendo algo lejano en un sueño. Y entonces, por fin, Ana se movió. Sus pestañas se levantaron pesadas de sueño, y sus ojos, esos ojos grandes y heridos, encontraron el rostro de Javier. «Mamá», susurró su voz áspera y quebrada. El corazón de Javier se retorció bruscamente, un dolor más profundo que nada que hubiera conocido. Abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La mano de Ana se apretó débilmente alrededor de la suya. «¿Dónde está mamá? ¿Y Sofía? Las extraño», preguntó de nuevo, el temblor en su voz, atravesando el aire estéril. Javier tragó saliva con dificultad, le acarició suavemente el cabello de la frente, sintiendo el ligero calor que aún se aferraba a su piel. «No están aquí ahora, cariño», dijo en voz baja. «Pero papá está aquí. Estoy aquí mismo». Ana parpadeó lentamente, la confusión nublando su rostro, pero no dijo nada más. Su pequeño cuerpo se hundió contra el colchón agotado. Incluso por ese pequeño esfuerzo, Javier se recostó, su corazón destrozándose por la impotencia. Las extrañaba. Incluso después de todo, las extrañaba, y eso fue lo que más lo destrozó. Javier tardó menos de 2 horas en encontrarlas. El pueblo no era grande, y solo había unos pocos moteles baratos en las afueras, donde alguien iría cuando no tuviera otro lugar a donde ir. Vio el coche de Elena, un Honda destartalado, aparcado de forma desigual frente a un motel ruinoso, con la pintura descascarillada y un letrero de vacante, parpadeante. Sofía estaba sentada en la acera recogiendo el dobladillo de su chaqueta, su rostro pálido y cerrado. Javier se detuvo, apagó el motor y salió al aire frío. Sofía lo vio primero. Su boca se tensó, pero no se movió. Elena salió de la habitación del motel, una taza de café de papel apretada en sus manos. Cuando vio a Javier se congeló. Por un largo momento simplemente se miraron a través del asfalto agrietado. «No se supone que estés aquí», dijo Elena, finalmente, su voz plana. «Vine por Ana», dijo Javier, su voz baja pero inquebrantable. «Ella preguntó por ti». Elena desvió la mirada bruscamente, su boca torciéndose. Javier se acercó, cada palabra pesada y deliberada. «Incluso después de todo lo que hiciste, todavía te ama», dijo. «No entiendo cómo, no entiendo por qué la rompiste. Elena, la dejaste, y aún así esa niña se despertó preguntando por su madre». El rostro de Elena se derrumbó entonces repentina y violentamente, como una presa rompiéndose. Se apoyó contra el marco de la puerta, la taza de café resbalándose de sus dedos
y golpeando el suelo con un golpe hueco. «Nunca quise esto», dijo con la voz entrecortada. «Nunca quise nada de esto». Javier no dijo nada. Simplemente esperó el viento frío tirando de los bordes de su chaqueta. Elena se apretó los puños contra los ojos. Sus hombros temblaban. «No se suponía que pasara», dijo su voz quebrándose en sollozos feos y jadeantes. «Hace 4 años, cuando estabas desplegado en Hawái, mi jefe Wayne...» No pudo terminar. El estómago de Javier se hundió. Elena respiró hondo y temblorosamente. Estaba trabajando horas extras. Era tarde. Dijo que me llevaría a casa. No lo vi venir. No luché lo suficiente. Su voz se quebró en esa última palabra. Javier cerró los ojos, el horror golpeándolo. «Y Ana», dijo Elena, su voz apenas un susurro. «Ana vino de esa noche». El silencio los oprimió, denso e implacable. «No podía decírtelo», sollozó Elena. «No podía. ¿Cómo iba a hacerlo? Tú estabas lejos luchando por el país. Y yo estaba...» Se atragantó con las palabras. Estaba rota. Y cuando nació Ana, cada vez que la miraba lo veía a él. Se abrazó a sí misma balanceándose ligeramente. «Lo intenté, Javier. Dios, lo intenté. Pero la odiaba. La odiaba por existir. Y me odiaba a mí misma aún más». Javier se quedó paralizado, el peso de su confesión, estrellándose contra cada parte frágil de él. Pensó en las tímidas sonrisas de Ana, sus manos tímidas, su amor desesperado y silencioso. Nada de esto era culpa suya. Nada. Y sin embargo había soportado el castigo todos los días de su corta vida. Cuando Javier habló, su voz era áspera pero firme. «Ana es inocente», dijo. «Ella no pidió nada de esto. No merecía lo que le hiciste». Elena asintió miserablemente, las lágrimas surcándole el rostro. «Lo sé», susurró. «Lo sé». Javier la miró fijamente durante un largo momento. No la odiaba, la compadecía, pero la piedad nunca sería suficiente para borrar lo que había hecho. «Deberías buscar ayuda», dijo en voz baja, «porque si alguna vez quieres tener, aunque sea el más pequeño lugar en su vida, de nuevo no será porque ella te necesite. Será porque demuestras que la mereces». Elena se apoyó contra el marco de la puerta, deslizándose hasta quedar sentada encogida y rota sobre el frío hormigón. Javier la abrazó y le dio unas palmaditas en la espalda. No esperaba haber protegido a su país y a su gente, pero para su familia solo era un terrible tonto. El cielo gris presionando bajo sobre sus cabezas, totalmente miserable, totalmente destrozado. La lluvia había amainado hasta convertirse en una suave llovizna cuando Javier regresó al hospital. La ciudad exterior se difuminaba en formas vagas y luces tenues. Un mundo que se sentía lejano, insignificante, comparado con la pequeña figura que lo esperaba arriba. Cuando volvió a entrar en la habitación de Ana, ella estaba despierta. No del todo aún, no brillante, pero despierta. Yacía acurrucada bajo una manta ligera, su cabeza girada hacia la ventana, su pequeño cuerpo aún frágil, pero ya no terriblemente inmóvil. Levantó la vista cuando Javier entró, sus labios entreabiertos en una sonrisa lenta y soñolienta. «Papá», susurró Javier. Cruzó la habitación en 3 largas zancadas, dejándose caer a su lado. «Hola, mi niña», murmuró apartándole un rizo suelto de la frente. «¿Te sientes un poco mejor?» Ana asintió, sus movimientos lentos y soñolientos. De la mesita de noche, Javier tomó el libro de cuentos desgastado que Teresa le había dado meses atrás, su lomo pegado con cinta adhesiva y su portada descolorida por innumerables lecturas. Se recostó en la silla, pasando a la primera página. «¿Quieres que te lea?», preguntó suavemente. La respuesta de Ana fue un pequeño suspiro de satisfacción, y así leyó, su voz baja, firme, envolviéndola en el seguro capullo de palabras y calor. Leyó hasta que sus párpados se cerraron, hasta que su respiración se hizo uniforme de nuevo, hasta que el miedo y el dolor parecieron por un momento mantenidos a raya por la simple magia de ser vista, de ser amada. Cuando finalmente se quedó dormida, Javier se quedó un largo rato solo observándola, su corazón doliéndole de amor y culpa. No había estado allí cuando más lo necesitaba, pero ahora estaba aquí, y nunca más la dejaría sola. Más tarde esa noche, Javier encontró a Sofía sentada rígidamente en el sofá de la sala de espera,
con los brazos apretados alrededor de sus rodillas, su rostro pálido y cauteloso. Se sentó a su lado sin hablar durante un largo momento. El silencio se extendió delgado y quebradizo entre ellos. Finalmente dijo su voz suave pero firme: «Necesitamos hablar». Sofía no se movió. Miró fijamente el suelo de linóleo desgastado como si pudiera salvarla. «Ya eres lo suficientemente mayor para entender», continuó Javier. «Familia significa que nos protegemos unos a otros. Nos levantamos unos a otros, no nos derribamos». Los hombros de Sofía temblaron ligeramente y ella hundió su rostro más profundamente en sus rodillas. «Ana nunca te lastimó», dijo Javier en voz baja. «Nunca mereció la forma en que fue tratada. Y tú eres su hermana mayor. Ella te admira, Sofía. Ella todavía te ama incluso después de todo». Ante eso, Sofía dejó escapar un sollozo roto, pequeño y agudo como cristal astillándose. «No quise», susurró su voz quebrándose. «Yo solo pensé», mamá dijo. «Lo sé», dijo Javier abrazándola con cuidado y protección. «Estabas confundida, pero no es demasiado tarde para ser mejor. Nunca es demasiado tarde para amarla como se merece». Sofía se aferró a su chaqueta llorando con más fuerza. Ahora los meses de amargura, miedo y culpa saliendo de ella en oleadas temblorosas. «Quiero verla», jadeó. «Quiero decirle que lo siento». Javier cerró los ojos, respirando una silenciosa y temblorosa oración de agradecimiento. «Lo haremos juntos», prometió. A la mañana siguiente, después de asegurarse de que Ana descansaba segura bajo el cuidado de las enfermeras, Javier hizo otra llamada, una diferente. Esta vez fue a un viejo amigo, el oficial Daniel, quien había servido con Javier hace mucho tiempo, antes de cambiar el uniforme por una placa. «Wayne Miller», dijo Javier cuando Daniel respondió. «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre él». No hubo vacilación. Daniel conocía la voz de Javier, sabía cuándo llevaba el sonido de algo serio. «Investigaré», dijo simplemente. En pocos días la información comenzó a llegar. Testimonios de antiguos trabajadores de la fábrica, susurros que habían sido ignorados, alegaciones que habían sido desestimadas con risas, patrones de comportamiento depredador ocultos. Bajo la cortesía de un pueblo pequeño, Javier recopiló cada palabra, cada declaración, cada acusación temblorosa en un archivo más grueso de lo que esperaba y más enfermo de lo que temía. Luego, con manos firmes y un corazón ardiendo de justa ira, Javier presentó una denuncia oficial. No habría más silencio. No habría más escondites. Wayne Miller fue arrestado un sombrío jueves por la mañana. La imagen de él, siendo llevado esposado a través de los escalones del juzgado, su expresión engreída despojada bajo el duro resplandor de la justicia, envió una feroz y silenciosa satisfacción al pecho de Javier. No era todo. No borraría el dolor, pero era un comienzo. Una pequeña llama de justicia parpadeando en la fría secuela de la traición. Y Javier juró, mientras veía el coche de policía desaparecer por la calle, que construiría una vida para su familia desde las cenizas, un paso lento y cuidadoso a la vez, porque no merecían menos, y porque ahora finalmente entendía lo que realmente significaba defenderse. El sol de la mañana inundó la casa de los Ruiz con una luz dorada tan suave que parecía casi irreal, como si la casa misma hubiera estado conteniendo la respiración durante años y solo ahora recordara cómo respirar de nuevo. En la sala de estar, la risa resonaba ligera, brillante, sanadora. Javier se apoyó contra el marco de la puerta, observando cómo Sofía y Ana se desparramaban por la alfombra desgastada, una dispersión de lápices de colores y dibujos. A medio terminar entre ellas, Ana se reía incontrolablemente, mientras Sofía intentaba dibujar un gato, pero el boceto se parecía más a una patata deforme. «Eres terrible en esto», chilló Ana, riendo tanto que sus mejillas se sonrojaron. Sofía sonrió tímidamente y le arrojó una almohada, ganándose un grito de alegría. Por un largo momento, Javier simplemente observó su garganta tensándose. Una vez se había preguntado si alguna vez vería esto: la alegría fácil, el vínculo de hermanas, la frágil confianza, tejiéndose de nuevo, hilo a hilo con cuidado. Se alejó silenciosamente, dándoles su espacio, y se dirigió a su escritorio donde un grueso expediente de Manila lo esperaba.
Dentro estaban los documentos finalizados, su reasignación, no más giras en el extranjero, no más dejarlas atrás. Se quedaba para siempre. Javier firmó los papeles con mano firme cada trazo, un voto a sus hijas, a sí mismo. Sería el padre que se merecían. No más huidas, no más ausencia disfrazada de deber. La familia era lo primero, ahora y siempre. Esa noche después de la cena, sándwiches de mantequilla de maní y rodajas de manzanas simples y perfectos. Javier se sentó junto a Ana en el sofá, su pequeño cuerpo acurrucado a su lado. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, proyectando largas sombras en las paredes. Dudó luego. Preguntó su voz, casi demasiado suave para oírse: «Ana, ¿alguna vez te sientes enojada con mamá?» Ana lo miró, sus grandes ojos marrones, serios y escrutadores. «No», dijo, como si la respuesta fuera obvia. «Si odio a mamá, eso me convierte en una niña mala». La inocencia de ello, la pureza dolorosa, le grabó un dolor crudo y punzante en el corazón a Javier. Tragó saliva con dificultad, acercándola más. «No, cariño», susurró. «Nunca eres mala así. Mereces amor, seguridad y una familia feliz». Ana sonrió soñolienta, apoyando su cabeza contra su pecho, y Javier se hizo otra promesa silenciosa. En ese momento tan sagrada como cualquier voto de campo de batalla, nunca más dejaría que la oscuridad tocara a su familia, mientras tuviera aliento en su cuerpo. Las siguientes semanas pasaron en pasos lentos y cuidadosos. Javier no se apresuró. No podía hacerlo. La curación sabía. Ahora no era algo que se exigiera. Era algo que se construía con paciencia, con humildad, con amor. Y así, cuando condujo a la clínica psicológica donde Elena estaba recibiendo terapia, no irrumpió con ira ni juicio. Llevó café y silencio y tiempo. Al principio, Elena apenas lo miraba durante las visitas. Se sentaba encogida, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo, sus ojos rodeados de sombras que no había notado cuando era más joven y más ciego. Pero Javier se quedó. A veces, simplemente se sentaba en silencio en la sala de espera. A veces leía en voz alta el periódico, su voz baja y uniforme. A veces hablaba de Ana, de Sofía, de las pequeñas alegrías de sus días, y lentamente, dolorosamente, lentamente, Elena comenzó a responder. Una tarde, mientras el sol se derretía en un suave color melocotón detrás de las ventanas, Elena lo miró fijamente por primera vez. «No lo merezco», dijo con voz ronca. «Nada de esto». Javier se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos sobre las rodillas. «Te amaba», dijo su voz gruesa. «Todavía amo la parte de ti que está sufriendo, esa parte que se perdió en el camino». Las lágrimas se deslizaron silenciosamente por las mejillas de Elena. «Tenía tanto miedo», susurró. «No sabía cómo sobrevivirme a mí misma». Javier asintió, su propia garganta ardiendo. «Lo siento», dijo simplemente, «por no ver que te estabas ahogando, por no estar aquí cuando me necesitabas». Elena se cubrió el rostro con las manos, sollozando en silencio, y Javier se sentó con ella, no como un esposo exigiendo perdón, sino como un hombre que finalmente entendía cuán profundas podían ser las heridas. No hubo declaraciones dramáticas, no hubo una reparación repentina de las cosas rotas. Solo dos personas sentadas entre los escombros, tratando de encontrar el camino de vuelta a algo parecido a la paz. De vuelta en casa, mientras la noche se asentaba sobre la casa como una suave colcha. Javier arropó a Ana y Sofía, les besó la frente y apagó la luz. En la tranquila oscuridad se quedó de pie un largo momento, escuchando su respiración, uniforme afuera. Las estrellas parpadeaban débilmente detrás de las delgadas nubes. La curación llegaría. Lentamente, tiernamente, imperfectamente, pero llegaría. Y esta vez, Javier Ruiz estaría allí para verlo hasta el final. De vuelta a casa. El aire de la mañana olía a tierra fresca y nuevos comienzos. Una suave brisa agitaba las hojas fuera de la casa de los Ruiz, enviando pequeños remolinos que patinaban por el porche. La luz del sol entraba por las ventanas cálida y dorada, llenando cada rincón de la casa con una vida tranquila y palpitante. Javier estaba junto a la ventana, con las manos metidas profundamente en los bolsillos, observando el largo camino que subía desde la calle. Hoy era el día. Después de meses de terapia, después de interminables horas de duda y trabajo lento y arduo,
Elena había sido autorizada para una visita supervisada, no un regreso. Todavía no. Solo un comienzo. El estómago de Javier se retorció de nervios al divisar el viejo coche del condado, entrando en el camino de entrada, Elena sentada rígidamente en el asiento trasero. El motor estuvo en ralentí. Un momento antes de apagarse, Elena salió sus movimientos vacilantes casi mecánicos. Llevaba un suéter y vaqueros sencillos, su cabello recogido, su rostro más delgado de lo que recordaba, despojado de toda pretensión, crudo en su vulnerabilidad. Se quedó paralizada al pie del porche, como insegura de si era bienvenida a dar otro paso. La puerta mosquitera se abrió con un chirrido, y entonces, «¡Mamá!». La pequeña voz de Ana resonó atravesando el silencio como un pájaro cantor, después de un largo invierno. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Ana salió corriendo por el porche con los pies descalzos, sus brazos extendidos. Elena apenas tuvo tiempo de agacharse antes de que Ana se estrellara contra ella, abrazando sus piernas con sus pequeños brazos. Por un instante, Elena se quedó allí inmóvil, sus manos flotando inútilmente sobre la cabeza de Ana. Entonces algo dentro de ella se rompió. Con un grito tembloroso, Elena cayó de rodillas en los desgastados escalones de madera, abrazando a Ana, aferrándose a ella como si intentara fusionar sus pedazos rotos de nuevo. Sollozó en el cabello de Ana sollozos profundos y desgarradores que sacudieron su cuerpo, despojados de orgullo, despojados de vergüenza. Ana solo la abrazó con más fuerza, sus pequeñas manos acariciando la espalda de Elena, su voz, un suave murmullo contra su oído. «Te extrañé, mamá, te extrañé tanto». Javier observó desde la puerta su corazón retorciéndose dolorosamente en su pecho. A su lado Sofía estaba en silencio, lágrimas brillando sin derramar en sus grandes ojos. Alcanzó la mano de Javier y la apretó con fuerza. Javier se arrodilló pasando un brazo por los hombros de Sofía, acercándola a su lado mientras observaban a madre e hija sollozar y abrazarse a la luz de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió que algo se agitaba en lo profundo de él. Algo frágil, algo magullado pero vivo. Esperanza. No la esperanza ciega e ingenua de antes. Una esperanza más tranquila, más valiente, forjada en el fuego y el dolor. Nunca volverían a ser la misma familia que una vez fueron. Demasiado se había roto, demasiado se había perdido. Pero tal vez, solo tal vez, podrían convertirse en algo más fuerte, algo más honesto, algo construido no sobre la perfección, sino sobre el perdón. Esa tarde, después de que terminara la visita de Elena y la casa volviera a un tranquilo murmullo de vida, Javier se quedó junto a la ventana una vez más, observando a Ana perseguir a Sofía por el jardín, sus risas elevándose hacia el ancho cielo azul. Apoyó la frente contra el fresco cristal, cerrando los ojos. Todavía había montañas que escalar, aún heridas que sanar, aún noches en que el pasado arañaría los bordes de la paz, pero estaban avanzando juntos. Y a veces, pensó Javier, eso era todo lo que se podía pedir, y a veces era suficiente. ¿Cómo te sientes con la historia de hoy si presencias que un ser querido es tratado injustamente por otro miembro de la familia? Enfadado, confundido, o con el corazón roto. Ciertamente, no es agradable, y nadie quiere estar en esa situación. Entonces hoy, ¿estás satisfecho con la forma de hacer las cosas de Javier? Creemos que la abnegación, la fuerza y la admisión de sus errores a su familia por parte de Javier son dignas de elogio. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar la historia. Si está oscuro, vete a la cama temprano y guarda tus teléfonos. Te ayudará a dormir mejor. Si hay luz, que tengas un buen día. Nos vemos en los próximos videos.